Jóvenes, buenos días. Les habla su profesor Juan Cancio Arcila. Vamos a compartir hoy una mini clase de planos y ejes para el movimiento corporal humano. Para tal efecto, he representado gráficamente un sistema espacial de coordenadas, es decir, un sistema con tres ejes X, Y y Z, y tres planos que forman respectivamente cada par de esos ejes. Este eje X con el eje Y, que los he pintado como si estuvieran en el piso, entonces el eje X viene como hacia adelante y el eje Y como hacia la derecha. Es simplemente una representación convencional. Me forman este plano. Este plano sería el plano XY. XY formado entre esos dos ejes. Se puede decir también plano YX, es indiferente el orden de estas letras. Muy bien. Hacia arriba he representado el eje Z. Entonces, entre el eje Y y el eje Z formamos un plano denominado plano YZ o ZY. Ahora, entre el eje X y el eje Z he representado el plano XZ o ZX. Muy bien. Noten que entonces hemos asumido en esta representación que el eje X es positivo saliendo del plano del tablero, que el eje Y es positivo hacia la derecha y que el eje Z es positivo hacia arriba. El eje X es el eje de las abscisas, o sea, el eje de las X. El eje Y es el eje de las ordenadas, o sea, de las segundas componentes de las Y. Y el eje Z es el eje de las cotas, C-O-T-A-S, eje de las cotas. Cota viene del latín que significa altura, entonces el eje de las cotas. Ahí estoy formando como una especie de cajita. Lo que estoy representando en los tres colores, rojo, azul y verde, son pedacitos de esos planos, que obviamente son perpendiculares entre sí. Y los ejes X, Y y Z también son perpendiculares entre sí. Muy bien, note que cada par de planos tiene una intersección. Por ejemplo, el plano XZ y el plano XY tienen una intersección que es el eje X. El plano YZ, el rojo, y el plano XY, que es el verde, tienen una intersección que es el eje Y. Y el plano YZ, el rojo, con el plano XZ, que es el sagital, entonces tienen una intersección que es el eje Z. Muy bien, de pronto para entender mejor esta situación he elaborado este modelito. Observen ustedes, este modelito que muestra entonces un plano que es casi horizontal, que es este de abajo, que es el que hemos denominado plano XY. A ese plano le vamos a decir técnicamente plano transversal u horizontal. Al plano que está pintado de rojo se le va a decir plano frontal o coronal. Y al planito que aparece aquí, pintado de azul, lo vamos a llamar plano sagital o vertical. Vamos a suponer que este es el eje y lo voy a acomodar para cada par de planos. Entonces, entre el plano sagital y el plano transversal tenemos el eje X, que es positivo, aquí donde lo estoy sosteniendo, en esta dirección es positivo. Este es el eje X. A ese eje X lo vamos a denominar eje sagital o antero-posterior. Aquí es anterior y hacia atrás, ¿cierto? Sería posterior. Entonces, por eso decimos eje antero-posterior, el eje X. Muy bien. Entre los planitos rojo y verde, o sea, entre el frontal y el transversal, hay una intersección, que es el eje Y. El eje Y, como lo podemos apreciar allí. Ese eje Y es positivo mirándolo hacia la derecha. Ese eje lo llamamos eje transversal. Para allá es positivo. Para este lado de acá
para este lado de acá sería negativo. Entonces le decimos eje transversal o medio lateral al eje Y. Y finalmente tenemos que la intersección entre el plano vertical rojito, o sea el frontal, y el plano que está aquí azulito, que es el sagital, entonces entre el sagital y el frontal tenemos el eje Z, que es positivo hacia arriba. Entonces a ese eje le decimos eje frontal o longitudinal, sería negativo por debajo. Muy bien, entonces ahí tenemos los diferentes planos y ejes. Muy bien, ahora, algo muy importante, los movimientos se realizan en planos, o sea, los hacemos en planos, no realizamos movimientos en ejes, sino alrededor de los ejes. Pero los movimientos se realizan en planos alrededor de ejes perpendiculares a ellos. Muy bien. Y ningún plano permite movimientos alrededor del eje homólogo. Ya voy a explicar estas dos situaciones. Entonces volvemos a nuestro modelito. Entonces, observen ustedes. Si yo coloco el eje X acá, observen. Entonces, ese eje X es la intersección entre el planito azul y el plano verde, es decir, entre el plano sagital y el plano transversal. Por lo tanto, no se pueden realizar movimientos ni en el plano azul ni en el plano verde, sino en el plano que es perpendicular. Pero este eje es perpendicular ¿a qué plano? Al planito rojo, o sea, al frontal. O sea, tendríamos esto. Si este es el eje X o sagital y este es el plano frontal, entonces los movimientos en el plano frontal se hacen alrededor del eje perpendicular. ¿Cuál es el eje perpendicular? Pues el eje X, es decir, el eje sagital. Entonces recuerden, los movimientos en el plano frontal se hacen alrededor del eje sagital, que es perpendicular a ese plano. Muy bien. Ahora, volvemos a nuestro modelo y miramos lo siguiente. Tenemos aquí el eje Y, que pertenece a los planos transversal, que es el verde, y al frontal, que es el rojo. Por lo tanto, en esos planos no podemos hacer movimientos alrededor de ese eje, porque ese eje es perpendicular al plano azul, o sea, al plano sagital. De manera que los movimientos que se realicen en el plano sagital se hacen alrededor de este eje, que es el eje Y, es decir, el eje transversal o medio lateral. Recuerden entonces los movimientos en el plano sagital alrededor del eje transversal. Muy bien. Y vamos a mirar el eje de las cotas, el eje Z. Ese eje pertenece al plano rojo, que es el frontal, y al plano azul, que es el sagital. Es la línea de intersección entre ambos. Por lo tanto, ahí no puede haber movimientos. Pero sí en el plano perpendicular, que es el verde, o sea, el plano transversal. De manera que los movimientos en el plano transversal se realizan alrededor del eje frontal o longitudinal. Entonces, total, los movimientos se realizan en planos alrededor de ejes perpendiculares a ellos. Y la última frase, ningún plano permite movimientos alrededor del eje homólogo, es que yo no puedo realizar movimientos en el plano frontal alrededor del eje frontal, claro, porque es que le pertenece. No puedo realizar movimientos en el plano sagital alrededor del eje sagital, porque le pertenece. Y tampoco puedo realizar movimientos en el plano transversal alrededor del eje transversal. Para recordar esta secuencia, que es muy importante, entonces tenemos aquí esta mnemotecnia, un círculo, y vamos a asumir que la dirección corresponde al movimiento de las manecillas del reloj, o sea, sentido horario. Y vamos a recordar la palabra fisioterapia, la cual voy a descomponer en tres partes. Fisioterapia. Y vamos a recordar las iniciales. En la parte de arriba colocamos fi, con mayúscula la inicial. En esta parte colocamos cio, para coger la S. Y aquí terapia, para tener en cuenta la T. Y esta va a ser la dirección. Entonces, miren la mnemotecnia.
Los movimientos en el plano frontal se hacen alrededor del eje sagital. Y sigo ahí. Los movimientos en el plano sagital se realizan alrededor del eje transversal. Y sigo ahí. Los movimientos en el plano transversal se realizan alrededor del eje frontal. Entonces, recuerden, FST de fisioterapia. Los movimientos en el plano frontal alrededor del eje sagital. Los movimientos en el plano sagital alrededor del eje transversal. Y los movimientos en el plano transversal alrededor del eje frontal. Entonces, primero la palabra plano, después la palabra eje. Muy bien. Ahora, es sabido que el esqueleto tiene, pues, digamos que en promedio 206 huesos. De esos 206 huesos, 80 huesos pertenecen al esqueleto axial y pertenecen al esqueleto apendicular 126 huesos. Entonces, al esqueleto axial pertenecen 80 huesos y al esqueleto apendicular 126. El esqueleto axial es el que tiene que ver con el eje. Tiene los huesos del cráneo, los huesos de la cara, el hueso ioides, que es lo que llamamos la manzanita de Adán, ¿cierto? La columna vertebral, la parrilla costal y el esternón. Ese es el esqueleto axial y consta de 80 huesos. Es bueno que ustedes cojan una imagen en internet del esqueleto, o porque en este momento no tienen pues la posibilidad de hacerlo en el laboratorio de morfología, y cuenten esos huesos. Y el esqueleto apendicular, que tiene que ver con los miembros superiores e inferiores, tiene 126 huesos en promedio. Muy bien, ¿qué movimientos se realizan en cada plano? Entonces, vamos a discriminar entre esqueleto axial y esqueleto apendicular. Entonces, me voy a ubicar en el plano frontal o coronal. En el plano frontal, con el esqueleto apendicular, vamos a realizar abducciones y aducciones. En otra clase estaremos definiendo cada uno de los gestos. Repito, en el esqueleto apendicular para el plano frontal tenemos abducciones, que es como separar de la línea media, separar, y aducción, que es aproximar. Entonces vamos a colocar esto aquí. Abducción y aducción. ¿Listo? Tenemos también en los miembros inferiores, también se puede hacer esa abducción y esa aducción. Y en el esqueleto axial, en ese plano frontal, que es como el plano del tablero, yo puedo hacer esto con la columna, una inclinación lateral derecha y una inclinación lateral izquierda. En algunos textos hablan de flexiones laterales para que no se vayan a confundir. Entonces, en el esqueleto axial, inclinación lateral derecha, inclinación lateral izquierda, sobre todo con lo que tiene que ver con los movimientos del tronco, pues los movimientos de la columna. Muy bien. Ahora, vamos al plano sagital o vertical. El plano sagital o vertical, que es este que hay acá, entonces vamos a hacer este tipo de movimientos con el esqueleto apendicular. Flexiones, extensiones. Flexiones, extensiones, lo mismo en los miembros inferiores. Entonces, para el plano sagital tenemos que el esqueleto apendicular hace flexión, extensión. Muy bien. Y con el esqueleto axial, entonces en ese plano, que es un plano dirigido así como hacia, en este sentido perpendicular al plano del tablero, entonces con el esqueleto axial puedo hacer esto, inclinación anterior e inclinación posterior.
Muy bien. Y finalmente, en el plano transversal, que es como el plano del piso, el plano horizontal, lo que podemos hacer con el esqueleto apendicular son rotaciones. Por ejemplo, aquí para el hombro, rotación interna, rotación externa, que es con el codo en un ángulo de 90 grados, un ángulo articular de 90 grados. Entonces, rotaciones. Entonces, rotación interna, rotación externa. Bueno, y lo que podemos hacer, ¿cierto? Con el esqueleto axial es las rotaciones laterales de la columna y del tronco. Entonces, aquí una rotación lateral derecha, rotación lateral izquierda. Muy bien, de manera general entonces hemos esbozado los planos y ejes con los movimientos que allí se pueden realizar.